palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Él es la vida. El apóstol Juan dice: y la vida se nos manifestó, y lo vimos y lo tocamos, lo palparon nuestras manos, el verbo de vida. Pero esta vida que se manifestó, que es también la luz de los hombres, cuando asciende a los cielos, pasa por el Espíritu Santo que nos fue dado a toda la iglesia. Y lo que era el cuerpo de Cristo en una persona, de pronto es el cuerpo de Cristo en todo el mundo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, escucha esto. Este cuerpo o esta vida, cuando se amplió de uno a muchos, de un lugar a todo el mundo, esta vida al momento de ampliarse se fue desarrollando en lo que conocemos la iglesia. Entonces el libro de los Hechos nos presenta esta ampliación de la vida divina que nos hace existir como iglesia. Es lo que vamos a estar estudiando. Nos va a ayudar a entender cómo ser cristianos, cómo ser iglesia. Y va a ser una enseñanza muy interesante, profunda, poderosa, que va a ser de ese tipo de mensajes renovadores, transformadores de la iglesia. La iglesia va a pasar por una etapa transformadora muy fuerte y va a tener otro impacto, otro impulso de crecimiento próximamente debido a lo que vamos a estar hablando sobre la iglesia. Verás, esto es algo, hay series que damos de tanto en tanto, y cuando metemos una serie, hay un impacto en la iglesia. Esta es una de esas series, así que procuren traer para apuntar, etcétera, o consigan los CDs, pero tengan esta información, vale la pena. Muy bien, vamos a la palabra. Te invito hoy a abrir el libro de los Hechos en el capítulo 1. El primer mensaje de esta serie le hemos titulado 40 días de evidencias. 40 días de evidencias. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 al versículo 11, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Leemos en la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La evidencia es la prueba de algún caso que lo hace fehaciente. Un detective tiene que encontrar evidencias que demuestren el caso que él está investigando, de tal manera que no se basa en una conjetura, en una imaginación, sino que tiene que tener algo que compruebe lo que él supone. Tiene que haber una evidencia. Ahora bien, los seres humanos solemos armar historias en nuestra mente que con el paso de los tiempos terminamos por creerlo como real. Muchos de los recuerdos que tú tienes no sucedieron como tú los tienes, como tú los recuerdas. Tú tienes el recuerdo de la interpretación de lo que sucedió, pero no necesariamente el recuerdo de lo que sucedió. Es como lo interpretamos, y a lo largo de los años lo vamos modificando, lo vamos rehaciendo inconscientemente, o incluso hasta conscientemente podemos llegar a fabricarnos
una historia no tan real, porque así lo interpretamos y luego lo creímos o lo mentimos y llegamos a creerlo de tanto contarlo. Al ser humano le pasa eso. Pero respecto del cristianismo, Jesús estuvo 40 días manifestándose a sus discípulos después de morir, 40 días entre la muerte y la ascensión a los cielos, 40 días manifestándose para que no hubiera lugar a dudas que en verdad había resucitado y poner las bases de lo que habría de ser la iglesia. Jesús fue muy claro en esto, presentó pruebas indubitables, es decir, a toda prueba no podía haber duda de que Jesús había resucitado. Nada que sintió un mareo y que se levantó en la tumba, movió la piedra y se fue a Cachemira. No, presentó pruebas indubitables de que resucitó, tanto que los discípulos estuvieron dispuestos a morir, a ser mártires por causa de la resurrección. Así de evidente, no morirían por una mentira, ¿verdad? Había evidencia, 40 días de evidencia de que Jesús había resucitado y que la iglesia está fundada sobre una certeza, ¿verdad? No es como a veces sucede, hablando ahorita que nos reíamos tanto sobre las mujeres. Las mujeres tienen un espíritu de sospecha interesante, ¿verdad? Ellas saben, las mamás saben cuando el hijo ha hecho algo malo. No saben qué ha hecho, ni dónde. No tienen noción, evidencia de nada, pero ellas lo saben, lo ven. ¿Y de dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Tú hiciste algo? No, mamá, de verdad que no. Pero ella ya lo sabe, le faltan las evidencias, pero va a formar el caso en los próximos días y se lo va a demostrar. Varones, les digo siempre, no mientan a sus mujeres porque ella se lo va a descubrir. Tarde o temprano lo va a descubrir. El sexto sentido es un espíritu de sospecha que les fue puesto, por el cual descubren muchas cosas, ¿verdad? Y son los reclamos que haremos cuando lleguemos a los cielos, ¿verdad? Que le diremos, tú le decías. Pero en fin, el hecho es que se forma el caso y se buscan las evidencias. En el caso de Jesús no fue buscar para llegar a una conjetura. Jesús evidentemente, o a toda prueba, Jesús resucitó. De eso tratan estos 40 días. Entonces yo quiero hablarte acerca de estos 40 días de evidencias y lo que hace el Señor. Lo primero que Él hace en todo esto es, el Señor confirmó a sus discípulos. Les dio firmeza, les dio certeza, les dio seguridad. El cristiano que no se afirma, el cristiano que no adquiere certeza de su fe, termina por ser removido de su fe. Necesitamos aprender o recibir certeza de lo que Dios nos ha dado por fe. Debemos llegar a tener evidencia de lo que creemos y no solamente que creemos algo. Y para esto la Biblia nos presenta en el versículo 1 acerca de todas las cosas, dice Lucas, que escribe los Hechos, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate cómo la confirmación que les dio, primero la encontramos a partir de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pon atención a esto. No dice que Jesús hizo y enseñó, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La forma de confirmar a la iglesia primero es entender que la obra que Jesús realizó no se terminó. Él terminó la obra de la salvación. En cuanto a eso, en la cruz dijo consumado es, y antes de morir pudo haber dicho he terminado la obra que me diste que hiciese. En cuanto a la salvación, no puedes agregarle nada. Pero en cuanto a la obra que el Señor está realizando en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, no ha terminado. Dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si comenzó es que no ha terminado, si no diría las cosas que Jesús hizo y enseñó. Entonces el libro de los Hechos trata de lo que Jesús sigue haciendo y enseñando por medio de la iglesia. La confirmación de nuestra fe tiene que ver con lo que hacemos y enseñamos. La confirmación de nuestra vida cristiana debe involucrar que no solamente lo crees, sino que lo practicas y lo enseñas. Gracias a Dios por las células, gracias a Dios por los hogares que se abren para enseñar la palabra de Dios, en donde la gente viene no porque hay un evento, no porque hay algo muy especial o tengamos algún invitado, sino porque la iglesia misma se enseñan unos a otros la palabra de Dios y son confirmados en la fe mediante el hacer y el hablar de otros hermanos.
Gloria a Dios por la iglesia. Bendito sea Dios por aquellos que están haciendo esto, porque la obra que Jesús comenzó a hacer y enseñar sigue todavía haciéndose y enseñándose por medio de hombres y mujeres que hoy están aquí diciéndole a Dios: sí, cuenta conmigo, Señor. Yo no dejo inconclusa esta obra. Lo que empezó en aquel tiempo lo seguimos realizando, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces tú eres la obra que Dios está realizando, a la vez que eres el medio a través del cual Dios lo está realizando. Si tú querías ser útil, si tú querías algo en tu vida que valía la pena, tú debes saber que tú estás siendo la obra de Dios y el medio para realizar esa obra. Así que debes disponer tu corazón a ello. Dice a hacer y a enseñar. Qué maravilla que primero dice hacer y luego dice enseñar. Algunos enseñan pero no hacen. No, la Biblia dice que comenzó a hacer y a enseñar. Lo vivimos, lo andamos y luego lo hablamos. Lo vivimos, lo practicamos y luego lo transmitimos. No es solamente algo subjetivo que nos enseñaron, no es algo teórico. Nosotros tenemos la práctica, la forma en la cual somos confirmados en la fe es practicando la fe que hemos recibido. Bendito sea Dios. Y luego la enseñamos para ser todavía más fortalecidos en ello. Bendito Dios. Cada uno de los que están aquí debe practicar la palabra y transmitirla a otro. Todos los que estamos aquí fuimos llamados a esto mismo. Si tú fuiste llamado al perdón de los pecados, también fuiste llamado a alcanzar a otro para que él sea perdonado en sus pecados también. Si tú fuiste llamado para recibir una bendición de Dios, también fuiste llamado para hacer que otro sea bendecido por Dios. Esto es parte, lo necesitamos. Gloria a Dios. Involúcrate, no te quedes como un espectador. Cuando alguien dice, pues yo entro y salgo de la iglesia y no conozco a nadie, pero no conoce a nadie porque no está sirviendo a alguien más. Pero todo aquel que está sirviendo a sus hermanos es conocido por sus hermanos. Es imposible pasar desapercibido cuando estás amando, sirviendo, enseñando, ayudando, practicando el amor. Cuando tú haces algo por alguien, nunca pasarás desapercibido. Es imposible que el que sirva sea un anónimo. Aquí hay gente que está sirviendo y cuando llega a la iglesia de inmediato lo saludan, lo bendicen. Le sucede como pasa con los que te empiezan a trabajar en la iglesia como asistente de la pastora y un servidor. Empiezan a trabajar y se casan. Es algo interesante eso. Salen del anonimato, los notan luego. Algunos van a hacer lista ahí: pastor, si quiere trabajo gratis una temporadita, nomás en lo que me caso. O sea, es interesante cómo salen del anonimato. ¿Por qué? Porque se ponen a servir a la iglesia y de inmediato pues son vistos por los demás. Y hermana, qué bien sirve al Señor y cosas así, ¿verdad? Entonces, en fin, pero bueno, la gracia de Dios también en eso se manifiesta. Entonces fíjate cómo comenzó Jesús a hacer y enseñar, y la iglesia sigue haciendo esta obra. Ahora dice la Escritura, el verso 2: hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. No dio sugerencias, dio mandamientos. No fueron palabras de superación personal o de aliento, fueron mandamientos. La forma de descansar es guardar sus mandamientos. Jesús dijo a aquel hombre rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando comienzas a guardar la palabra, te va bien. Por eso el Señor le dijo a Josué: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la forma. Entras en la vida, entras en la abundancia, entras en bendición, entras en la prosperidad, entras en que Dios te bendice y te empieza a ir bien cuando empiezas a practicar los mandamientos de Dios. Entonces, pastor, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cómo le hago? Obedece la palabra. ¿Podría orar por mí para que Dios me bendiga? Con todo gusto oro por ti. La mejor oración que puedo hacer: Señor, que Él obedezca tu palabra. ¿Será bendecido? Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y empieza a decir su mujer y la bendice, sus hijos y los bendice, sus bienes y los bendice. ¿Por qué razón? Porque guarda los mandamientos. La mejor forma de una vida bendecida es guardar los mandamientos. Jesús quería que fueran ellos bendecidos, así que les dio mandamientos. Gloria a Dios por ello. Mandamientos dados por el Espíritu Santo, les dijo además. Y luego el verso 3 nos habla acerca de la confirmación por la presencia de Dios. De la presencia, dice el verso 3, a quien también, después de haber padecido, se presentó. ¿Cómo se presentó? Vivo. El Señor demostró su fe mostrándose vivo. Esto es interesante. Nadie podía dudar que había resucitado porque lo vieron morir y lo vieron vivo.
Es maravilloso, porque la evidencia de su fe, la evidencia de la resurrección, la mejor forma de mostrarlo es que el muerto se manifieste vivo.